¿Cuál es exactamente el principio y el fin de la apostasía en la iglesia adventista? Abróchense los cinturones porque en este episodio profundizaremos en este tema vital directamente desde la Biblia y el espíritu de la profecía. Nos acompaña el hermano Devaney Haupt, quien proviene de los ministerios de la verdad presente en Sudáfrica. Si bien algunos líderes y teólogos adventistas se han distanciado del tema, creemos que tanto las escrituras como el espíritu de profecía establecen claramente por qué merece una atención renovada y un estudio minucioso en nuestros tiempos. Este mensaje es urgente para la última generación y la iglesia de los últimos tiempos. Profundicemos en él. Bienvenido de nuevo a Heritage and Hope Ministries. Hermano Devaney, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación, hermano. Es un privilegio. Gracias. Hoy queríamos hablar sobre la apostasía alfa y la apostasía omega, pero antes inclinemos la cabeza para una breve oración y luego comencemos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por bendecirnos para que pudiéramos venir aquí y hablar de esto. Te pido que envíes tu espíritu para que nos acompañes y nos ayudes a que tu verdad brille. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Devaney, creo que ya has hablado de la apostasía alfa y la omega. ¿Podrías explicarme un poco qué opinas sobre esta problemática mención que habla la hermana Elena G. de White? Hay advertencias constantes en el espíritu de profecía. Elena de White habla constantemente del alfa y luego de la omega. Los menciona constantemente, deja claro que es una herejía, una falsa doctrina que se introducirá en la iglesia. El alfa en la época de Elena de White ya había comenzado. Las falsas teorías se introdujeron durante su época, pero ella dice que después de su desaparición la omega se introduciría. Creo que la alfa y la omega son básicamente la misma herejía, solo que diferentes vehículos la transmiten, por así decirlo. Creo que es lo mismo, solo que diferentes vehículos la transmiten. De hecho, ella hizo algunas declaraciones sobre la apostasía alfa cuando habla con Kellogg. Para definir qué es la alfa, quiero compartir un par de citas y algo del contexto histórico del adventismo primitivo. Uno de los desafíos que enfrentaba la iglesia en ese momento era que John Harvey Kellogg había escrito un libro llamado El Templo Viviente. En ese libro se presentaban muchas ideas panteístas. Una de las cosas que Elena de White destacó particularmente fue que dijo que en el templo viviente se afirma que Dios está en la flor, la hoja, en el pecador, pero Dios no vive en el pecador. La palabra declara que Él habita solo en los corazones de quienes lo aman y practican la justicia. Dios no mora en el corazón del pecador, es el enemigo quien mora allí. Y continuó declarando que había visto en una visión un barco en la niebla chocando con un iceberg. Y durante varias noches durmió poco y que vio a un vigía gritar: «¡Iceberg a la vista!». Una voz autorizada exclamó: «¡Hazle frente!». No hubo un momento de vacilación y habló de una colisión con el barco en el iceberg, donde el barco tembló de extremo a extremo como un ser vivo. Luego siguió adelante. Así que hubo una advertencia para afrontar esto. Y parte de lo que sucedió posteriormente tras la publicación de El Templo Viviente por Kellogg fue que esta idea influyó incluso en quienes predicaron el mensaje de 1888. Vemos más adelante en 1900, por ejemplo, a Waggoner enseñando que Cristo está en cada hombre, está en el pecador. O, por ejemplo, en 1897 dijo: «Por tanto, donde quiera que haya algo, está Cristo. Donde quiera que haya algo que exista y lleve la maldición, allí está Cristo». Así que fue un malentendido sobre dónde está la presencia de Dios y la enseñanza de que Cristo podría estar en el pecador. Elena de White habló en realidad en una advertencia a algunos de esos hermanos, declarando que cuando un hombre que pretende estar enseñando la verdad tiende a pasar mucho tiempo en compañía de mujeres jóvenes o aún casadas, cuando coloca su mano sobre ellas con ademán de familiaridad o conversa con ellas con frecuencia en tono íntimo, por ejemplo con la idea de libertinaje, tened temor de él, porque los principios puros de la verdad no adornan su alma. Tales personas no son obreros con Jesús, no están en Cristo y Cristo no mora en ellas.
Lo que encontramos es que en adelante A.G. Wagoner se adentró tanto en este camino que llegó a negar el santuario por completo. De hecho, en 1916 hubo una confesión de fe donde dijo que la verdad evidente de que el pecado no es una entidad, sino una condición que solo puede existir en una persona. Me dejó claro que es imposible que exista la transferencia de pecados al santuario celestial, profanando así ese lugar, y en consecuencia no pudo existir ni en 1844 ni en ningún otro momento la purificación del santuario celestial. Así que al aceptar finalmente esta idea de Cristo en el pecador, se llegó al extremo de negar el juicio investigador, negar por completo la obra de Cristo en el santuario celestial y socavar los fundamentos de nuestra fe y la palabra de Dios. Así, al final de los tiempos, vemos teólogos que enseñan que Cristo puede estar en el pecador, que uno puede ser salvo en pecado, e incluso llegan al extremo de negar por completo el juicio investigador y afirmar que no existe tal cosa como un juicio investigador. Y así encontramos esta omega que se está infiltrando y que está eliminando por completo el santuario. Bueno, ella de hecho vinculó la alfa y la omega porque dice aquí, estoy leyendo una cita: cuando salí del estado de Maine fue para ir a Vermont y Massachusetts para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Entonces supongo que la pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con lo que estamos viendo dentro de la iglesia hoy en día? Estamos viendo un impulso a un sistema de creencias que establezca a Dios en el corazón del pecador. Diría que eso es exactamente lo que mencionó Elena de White en esa cita, hablando de esta falsa teoría, el templo viviente, las ideas de Kellogg. Creo que es esa misma doctrina que se practica en la iglesia hoy. En la época de Elena de White, la apostasía alfa llegó a través de la obra médico misionero de la obra, por así decirlo, con Kellogg, y obviamente la obra que él realizaba en Battle Creek. Pero la omega viene a través de una rama diferente, la misma herejía de que Dios mora en el pecador. En otras palabras, no hay victoria sobre el pecado, que no hay necesidad de la purificación del corazón y la mente, que en nuestra condición pecaminosa Dios mora dentro de nosotros. Ahora, eso no es cierto, la declaración es clara. Elena de White dice que es el enemigo que mora en el corazón del pecador. La omega creo que cuando miras la inspiración cuidadosamente, la omega debe venir a través de una rama diferente a los misioneros médicos. Debe venir a través de la rama teológica. Y creo que aquí es donde Desmond Ford y Edward Heppenstall entran en escena porque fueron prominentes en impulsar esta idea de que no hay victoria sobre un pecado, que el pecador será salvo en su pecado, y esa es una enseñanza falsa. Sí, una de las declaraciones, solo un par de ejemplos que vemos de ese tipo de intromisión sigilosa, y tal vez estos son los que podríamos explorar a la luz de la Escritura. Por ejemplo, no sé si han oído hablar del libro El carácter de Dios en la última generación. Se ha debatido mucho sobre algunas de sus afirmaciones, pero aquí tienen un ejemplo. Elena de White afirma claramente que durante el tiempo de angustia el pueblo de Dios no reflejará la imagen de Cristo con absoluta perfección. Ahora, en primeros escritos leemos en la página 71, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y toda obra mala. De hecho, ella continúa afirmando, la vida cristiana es una constante marcha hacia adelante. Jesús se sienta como refinador y purificador de su pueblo, y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos, santos y están preparados para la traslación. Así que es interesante cómo algunas de esas declaraciones se basan en afirmaciones que en realidad no son precisas. ¿Qué tenemos en la Biblia que establece la necesidad de vencer todo pecado? Bueno, lo único que recuerdo aquí es que la Liga de Defensa Adventista dio un sermón recientemente en nuestra iglesia local, donde analiza las promesas de Dios y muestra que cuando Dios promete algo, se cumple. Entonces,
¿Acaso necesitamos mirar más allá? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces se produce esta purificación y debemos tener fe en que Él hará exactamente lo que dice que va a hacer, que es purificarnos. Y no creo que sea una purificación lejana. Creo que es algo que ocurre incluso ahora. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En el libro de Mensajes Selectos, tomo 3, página 316, Elena de White habla sobre el tema del pecado y hace una declaración sorprendente. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que Él dará entrada en el reino de Dios. Así que mi idea de que no puede vencer el pecado o esta idea de que no podemos vencer el pecado, de hecho, si la abrazo, es tan mortal. Elena de White dice que no encontraría una entrada al reino de Dios. Así de mortal es esta herejía, porque piensen en ello. El Evangelio mismo percibe en Jesús y en Mateo 1:21 su misión, tanto cuando vino en carne humana como cuando intercede por nosotros. Su misión es salvarnos del pecado. Y si el Evangelio no puede salvarme del pecado, entonces no puedo encontrar una entrada al reino de Dios. Lucifer fue expulsado del cielo por causa del pecado, y aquellos que van a encontrar una entrada al cielo deben ser limpiados no de algún pecado, sino de todo el pecado. Y la Biblia misma, cuando estudias el santuario, es bastante claro que la conclusión del día de expiación basada en Levítico capítulo 16, creo que es alrededor del versículo 30, la Biblia deja claro que en el día de la expiación, al concluir el día de la expiación, el pueblo de Dios, aquellos quienes afligen su alma, dice la Biblia, fueron limpiados de todo pecado. En otras palabras, no había más pecado. Así que si no soy limpiado de todo mi pecado, Levítico 16, el día de la expiación, entonces eres cortado de entre los hijos de Israel. Esas son las dos opciones. O obtengo la victoria sobre el pecado por la gracia de Cristo, o me aferro al pecado basándome en Levítico 16, el santuario, o eres cortado. Así que básicamente es bastante claro al estudiar la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que el Evangelio nos libera del pecado. Para aclarar algo aquí, probablemente algunos espectadores verán esto y estarán listos para cerrar el video porque dirán, bueno, eso es legalismo. Y dirán, todos ustedes intentan alcanzar la perfección por sí mismos y eso es imposible. Y dirán, el legalismo y la búsqueda de la ley y la perfección en la ley es lo que hacían los escribas y los fariseos. Y esto está mal. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que dice que esto es legalismo? Bueno, justo antes de responder, porque iba a ser la misma pregunta, quería retroceder un poco porque, como dijo Alex, puede que haya gente escuchando que debido a esta afirmación extraña, ¿verdad? Dios no está en el pecador, pero todos somos pecadores caídos de la gracia. ¿Podrías explicar eso también, por favor? Bien, permítame abordar la primera pregunta. Este tema del legalismo, ¿es legalismo? Ahora, quiero decir esto, el hombre no puede por sí solo dejar de pecar. El hombre por sí solo, los esfuerzos del hombre mismo en sí mismos. No hay manera de que podamos dejar de pecar, ni siquiera de cumplir la ley de Dios por nosotros mismos. Es imposible. Y debido a eso, debido a la naturaleza humana, el hombre en sí mismo no puede hacerlo. Dios nos ha dado algo que nos permite vivir una vida de obediencia o sin pecado. Esto es lo que Dios desea de nosotros. Ahora, en Mateo capítulo 24, antes de siquiera profundizar en el Nuevo Testamento, quiero que veamos lo que Jesús dice en Mateo 24, 37 al 39. Jesús dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús menciona específicamente que la última generación que vivirá sobre la tierra alcanzará los niveles de maldad de los días de Noé. Pero no solo eso, la última generación también debe alcanzar la misma condición en la que vivió Noé. La misma santidad que tuvo Noé debe ser la santidad de la última generación. Mateo 24, 37, 38 y 39, Jesús habla de esto. También lo encuentras en el libro de Ezequiel. Noé es comparado con la última generación. Pero quiero que veamos algo acerca de Noé. La Biblia en realidad menciona que Noé era perfecto. En otras palabras, Noé llegó a una condición donde obtuvo la victoria.
Pero queremos ver cuál fue el ingrediente que Dios le dio a Noé que le permitió vivir una vida por encima de la debilidad de la carne humana, por encima del pecado. Estoy leyendo Génesis rápidamente. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Voy a leer Génesis del 6 a 8. Dice en Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y luego dice en el versículo 9 que Noé recibe gracia. El versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto en su generación y caminó Noé con Dios. Así que no sé si se puede llamar legalismo cuando hablamos de gracia. Dios le dio gracia a Noé y fue esta gracia la que le permitió vivir una vida de victoria sobre el pecado. Así que esto es lo que veo. La última generación debe experimentar la misma experiencia que Noé. ¿Y cómo logró Noé esta experiencia? Fue por gracia. Verás, el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento, cuando habla de la gracia en Romanos capítulo 6, estoy buscando Romanos 6, versículo 14, donde Pablo habla de la gracia y dice esto, porque el pecado del cual hablamos no se enseñoreará de vosotros. Y luego explica por qué el pecado no debería dominarme. ¿Por qué no debería dominarme? Dice, porque no estáis bajo la ley. Es decir, no estás bajo la esclavitud de la ley, sino bajo la gracia. Así que la gracia es lo que puede liberarme del pecado. La gracia es el poder de Dios. Esto me libera. Ahora, alguien podría decir, ¿qué es gracia? Ahora, voy a compartir esto muy brevemente. La gracia es como una moneda. Una moneda tiene dos caras. En Génesis capítulo 19 se ve el primer aspecto de la gracia. La gracia es misericordia. La gracia es misericordia. Verías esto en Génesis 19 y la misericordia de Dios se manifiesta hacia nosotros a través del perdón. Así es la misericordia de Dios. Lo ves en Éxodo 34, 5 al 7. Cuando en la Biblia Dios habla de su carácter y dice el Señor, Dios misericordioso y clemente, que muestra misericordia a millares perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Entonces Dios nos muestra su misericordia al perdonar nuestros pecados. Eso es gracia. Dios me perdona el pecado. Gracia, misericordia. Pero la gracia no solo me perdona el pecado, sino que también me libera. En otras palabras, la gracia me limpia, pero también es el poder de Dios que me eleva por encima de la debilidad de la carne humana. Leeré Tito, donde Pablo, al escribirle a Tito, habla de la gracia. Quiero que veamos Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que aquí Pablo habla de la gracia de Dios que viene a todos los hombres. Y en el versículo 12 describe cuál es el propósito de esta gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que gracia, perdón, pero gracia también el poder de Dios para vivir una vida piadosa y justa. Así que para quienes dicen que esto es legalismo, no puede serlo. Estamos hablando de gracia. La gracia es para salvarme, no en pecado, sino del pecado. Así que sí, esta sería mi respuesta. Esto no puede ser legalismo. Es la gracia de Dios la que busca salvarme del pecado. La paga del pecado es la muerte y Dios quiere salvarme de la muerte. Por lo tanto, primero debe salvarme del pecado. Una de las afirmaciones que algunos teólogos están haciendo aquí recientemente, y estoy leyendo de nuevo este libro de 2018, es hablando de santificación. Una de las afirmaciones que encontramos es que la base de nuestra justificación es siempre la justicia imputada de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros fuera de nosotros, lo cual es perfecto y aceptable a Dios. No es hablando de Cristo, no su justicia impartida, lo que Cristo está haciendo en nosotros. La santificación, que siempre es parcial, siempre queda corta de la gloria de Dios y nunca puede encomendarse a Dios.
Así que su afirmación aquí es que la santificación de Cristo, al menos según mi interpretación, nunca nos santificará por completo. Ahora, en este estudio, uno de los temas a los que me refiero es al mensaje de 1888 del 18 de mayo de 1889. Alonzo Jones dijo que aquellos que viven hasta el fin son hechos sin pecado antes de su venida, teniendo tanto de Cristo en ellos que dan en el blanco cada vez y permanecen sin culpa, sin intercesor, porque Cristo deja el santuario en algún momento antes de venir a la tierra. Así, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Pedro capítulo 2 leemos que hubo falsos maestros entre la gente, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero el versículo 14 es, creo, la aplicación más cercana que puedo hacer para algo de lo que estamos viendo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Así que tengo que volver a la pregunta o a la declaración hecha aquí. ¿Es cierto que lo que Cristo está haciendo en nosotros, la santificación, siempre se quedará corto o Cristo completará esa obra de santificación en nosotros? Amén. Sí, quiero responder eso con la Biblia. Hay un texto porque de lo que lees de estos teólogos, quien quiera que sea ese teólogo, lo convierte en el falso evangelio. Ahora, por lo que estoy escuchando, él hace la declaración de que lo que solo necesitamos para la salvación es la justificación y casi él menosprecia o minimiza la santificación. Ahora, eso no es bíblico. La Biblia me dice cuál es el medio de salvación. Ahora, estoy leyendo lo que dice la Biblia. Estoy leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, hablando de la salvación y de cuál es el método o medio que Dios usa para salvarme. Para quienes nos escuchan, quizás escuchen los términos justificación y santificación. Recuerdo que cuando los escuché por primera vez, pensé, ¿qué significan? Justificación y santificación son términos que se refieren a la justicia. En el libro Mensaje a los Jóvenes, si no me equivoco, la página es 35. Sí, es la página 35. Para que todos estén de acuerdo sobre el tema de la justificación y la santificación, Elena de White dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Así que para aclarar lo que está diciendo, la justificación y la santificación, ella dice que una se llama justicia imputada y la otra justicia impartida. Simplemente trata sobre la justicia. Ahora, la justificación en el libro Fe y Obras, creo que en la página 103, explica que justificación simplemente significa el perdón de los pecados. La santificación es ahora el carácter de Cristo que se produce en nosotros, una vida de santidad. Ahora, quiero que veamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, los medios que Dios usa para salvarnos. La Biblia dice lo siguiente, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que la Biblia me habla de la salvación. Si alguien minimiza la obra de santificación, en realidad minimiza la salvación, porque la Biblia me enseña que el método que Dios usa para salvarme o cómo Dios me salva es mediante el proceso de santificación, una vida de santidad. Así que sí, creo firmemente que este proceso de santificación se completará en la generación final. A lo largo de la Biblia, vemos constantemente, ya sea en Pedro, Judas o Pablo, cualquiera de estos escritores del Nuevo Testamento, constantemente, una y otra vez, hablan de la última generación sin mancha e irreprensible.
Simplemente pensando en Juan, en 1 Juan 3:2, todo aquel que tiene esta promesa, la promesa de la segunda venida, Juan dice que se purifica a sí mismo como Él es puro. Ese es Cristo. Así que para quienes esperan la segunda venida de Jesús, la Biblia dice que hay una obra especial de purificación. Pablo escribe sobre la iglesia en Efesios 5:27. Dice que Cristo se presentará a sí mismo una iglesia sin mancha, sin defecto ni nada parecido, una iglesia gloriosa. Así, a lo largo del Nuevo Testamento, verás a Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, hablando de la última generación cuando habla de que la tierra será consumida por el fuego. Dice que quienes vivan durante ese tiempo vivirán vidas piadosas, vidas intachables. Así que, ya sea que leas a Pablo, Pedro o Juan, es claro que la generación final obtendrá la victoria sobre el pecado. Habrá una generación que vivirá a la vista de un Dios santo sin mediador, y serán una generación pura e inmaculada, según las palabras de Pablo en Efesios 5:27. Sí, también pienso en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De nuevo, despojémonos de todo peso de pecado. Volviendo a tu pregunta, Michael, sobre, bueno, todos somos pecadores, entonces, ¿cómo es que Cristo nos impulsa con convicción y ese tipo de cosas? Ahora, ¿qué le dirías a este hermano Devaney? Creo que es Cristo, está a la puerta y llama, pero no entra a menos que lo aceptemos. Y en el minuto que si comenzamos nuestro día hablando de manera práctica, de rodillas, confesando nuestros pecados y pidiéndole a Cristo que entre, Él entra. Pero luego digamos que son 2 o 3 horas más tarde y estás conduciendo al trabajo y alguien te corta el paso y empiezas a enojarte y todavía sientes esa ira creciendo en ti por esa persona que tal vez te hizo daño de alguna manera. Si cedemos y dejamos que suceda, creo que caes en pecado en ese punto. Básicamente le estás diciendo a Cristo que entró, quiero que te vayas. Y básicamente lo estás echando. Ahora, tan pronto como Él sigue afuera, esperando volver a entrar, llamando de nuevo a la puerta de nuestro corazón para que entre, y debemos confesar nuestros pecados e invitarlo de nuevo a nuestro corazón. Así es como lo entiendes. Estoy tratando de entender el aspecto práctico de esto. ¿Tiene sentido? ¿Cómo podemos ser convencidos en la práctica y cómo nuestra conciencia no se nubla si es que tiene sentido? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Así es exactamente como lo veo. Basado en Juan, Juan deja claro en 1 capítulo 3 que cuando pecamos, Cristo no puede morar en nosotros. Cuando pecamos, nos separamos de Cristo. Solo cuando nos arrepentimos y abrimos la puerta de nuestro corazón, por así decirlo, mediante el arrepentimiento, es que Cristo regresa a nuestro corazón. Así es exactamente como yo lo veo. Uno de los puntos que creo que probablemente algunos de nuestros espectadores comentarán es que, como bien saben, 1 Juan 18 dice que si decimos estar sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo puede alguien afirmar ser perfecto? Y yo diría que lo primero es que nunca debemos afirmar que somos perfectos. Nunca debemos afirmar que no tenemos pecado. Porque si volvemos a Job 9:20, Job dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Ahora, si volvemos al principio de Job, comienza identificando a Job como este hombre perfecto que en su prueba, en todo esto, Job no pecó. Así que en realidad la definición de perfección para Job era que en todo esto Job no pecó, que no pecó durante su juicio, pero sin embargo no se justifica. No afirma que no está sentado en el asiento del juez que realmente lo determinó, que fue Dios. Dios fue quien lo juzgó. No se estaba autojustificando ni afirmando que ya había llegado. Pero si profundizamos en 1 Juan
Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que es una paradoja o un equilibrio cuidadoso donde un hombre verdaderamente justo no dirá, soy justo. Puede manifestarse en sus obras, en cómo trata a los demás y cómo se comporta, pero no será una jactancia moralista como, mírame, soy perfecto. Y eso también requiere humildad. Sí, lo veo como, sabemos que a medida que nos acercamos a Cristo, más vemos de su justicia y por lo tanto más vemos nuestras deficiencias. Y he estado pensando mucho en esto últimamente, que realmente es imposible. No puedo entender por mi vida la justicia, la magnitud, la enorme justicia que tiene Jesús. Su justicia, no puedo entenderla. Está muy por encima de mi capacidad de comprensión. Y entonces, ¿cómo puedo, cómo puedo esperar llegar al punto donde diga, sí, he llegado, cuando ni siquiera puedo entenderlo? Y creo que realmente así es como Job, de lo que Job está hablando ahí. Él tenía una comprensión tan íntima de la justicia de Dios que no hay manera de que pudiera pensar en sí mismo como algo ni siquiera cercano. Sí, hay otra declaración del libro de algunos de estos nuevos teólogos que dice lo siguiente: la obediencia y las buenas obras siempre serán importantes, pero nunca suficientes para ser necesarias para nuestra salvación. La obediencia a Dios, aunque es un requisito para el creyente, nunca debe considerarse una condición para la salvación. La pregunta ¿es la obediencia? No estamos diciendo que la obediencia sea la causa de la salvación, sino que ¿es la obediencia la condición para la salvación? Definitivamente, no hay manera de que podamos ser salvos en desobediencia. Simplemente no es posible. Efesios 2 explica que somos salvos por gracia mediante la fe. Es un don de Dios. Pero luego, cuando Pablo escribe a la iglesia en Efesios, les dice que sí, son salvos por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se jacte. Pero luego hace una declaración. Él dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que la evidencia de que la fe es genuina en Cristo, la evidencia de que realmente experimento este don, la salvación como don, la evidencia de que he recibido este don, debe manifestarse en la obediencia externa. Permítame ilustrarlo con las palabras de Jesús cuando le hablaba a Nicodemo. La salvación es cuando nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Y Jesús compara esta experiencia de nacer de nuevo con el Espíritu, con el viento. Más bien, el Espíritu produce esta experiencia de nacer de nuevo, pero luego la compara con el viento. Ahora, el viento, como el Espíritu, no lo podemos ver, pero sí podemos ver su efecto. Así que el viento no se puede ver directamente con los ojos, pero sí podemos ver el efecto del viento. Así que cuando alguien nace de nuevo verdaderamente, cuando alguien experimenta la salvación, nace de nuevo, hay evidencia externa de una vida de obediencia. Si no hay obras, significa que la fe está muerta. No es una relación salvadora con Cristo. Así que sí, quienes dicen que no hay condiciones o que al menos la obediencia no es una condición para salvación, eso es un engaño. Lo vemos en los mismos 10 mandamientos. En los 10 mandamientos Dios nos dice que cuando da el segundo mandamiento, castiga las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero luego continúa explicando que muestra misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que Dios deja claro que la evidencia de que lo amamos se demuestra por la obediencia. Si un hombre dice, amo a Dios, pero lo desobedece, no vive una vida de obediencia. Es evidencia de que el amor no es genuino, que no está realmente en este proceso de salvación. Básicamente necesitamos una fe que obre.
Sí, el espíritu de profecía continúa diciendo que la condición de la vida eterna es ahora la misma que siempre ha sido, la misma que existía en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Obediencia perfecta a la ley de Dios, justicia perfecta. Si la vida eterna se concediera con cualquier condición inferior a esta, la felicidad del universo entero estaría en peligro. Y Cristo mismo afirmó que todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego en Mateo 7:17. Lo interesante aquí es que al leer algunas de sus afirmaciones, por ejemplo, la perspectiva de Tuck es clara sobre el papel de la obediencia. La santificación y la perfección en la salvación, sin obediencia perfecta no puede haber salvación. La santificación y la obediencia no son tanto el fruto de la justificación y la salvación como la causa de ellas. No estamos diciendo que nuestras obras son la causa de la salvación, pero son condiciones muy importantes, y eso es lo que afirma el espíritu de profecía. Cristo mismo enseñó que si no hay buen fruto, el árbol es derribado y arrojado al fuego. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si leemos eso en el griego interlineal, la versión interlineal, en realidad es una promesa más que un mandamiento. En realidad dice que si me amas, guardarás mis mandamientos. Es una promesa, ¿verdad? Y estudié hace unos meses, revisé la Biblia y vi cada instancia en que se menciona esa gracia. Y quiero decir, no lo tengo frente a mí ahora mismo, pero fue aproximadamente, no sé, como 70 o tal vez 80% de las veces que se menciona la gracia. Se menciona en el contexto de las buenas obras. Así que la gracia es mucho más de lo que, como ustedes han mencionado, es mucho más que simplemente recibimos como favor inmerecido de Dios y luego eso es todo. Simplemente vivimos nuestras vidas. La gracia es el poder de Dios que obra en nosotros para cambiar nuestras vidas. Y Pablo escribe en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el poder viene de Dios para que vivamos una vida de fe. Pienso en Cristo resucitando a Lázaro y a tantos otros, y lo que no puedo comprender es cómo hay gente en nuestra iglesia que cree que Cristo puede resucitar a la gente, pero aún así hay gente que duda de quien puede causar la regeneración celular y hacer que un corazón vuelva a latir. No puede entrar en nuestra mente. Sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero no podría entrar en nuestra mente y sanarnos de este problema de pecado si lo dejáramos entrar. Él está a la puerta y llama. Si entra, si lo dejamos entrar, nos sanará. Es la sanación más maravillosa que jamás puede ocurrir. Y sin embargo, hay personas que dudan de que pueda ocurrir. No es algo que nosotros hagamos, pero Él lo hará y está dispuesto a hacerlo en nuestras mentes si lo dejamos. Sí, sí, y como dice Romanos, es el poder de Dios para salvación. Como vemos el poder de Dios a nuestro alrededor, vemos que la tierra sigue en movimiento y vemos los árboles vivos, vemos pájaros y animales y vemos a familiares, vemos vida a nuestro alrededor. Y esta es la vida que aún se sostiene por el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Y así de poderoso es Dios. Es como si solo dijera una palabra y todo lo que tenemos aquí, las galaxias, el universo entero, se sustenta con esa sola palabra. Y volviendo a tu punto, eh, la gente dice que este poder no es lo suficientemente grande como para darnos una victoria completa sobre el pecado. Literalmente está diciendo que el poder de la palabra de Dios es mucho menor que el poder de Satanás para engañar. Es una negación del poder de Dios.
Así que en Sofonías, una de las declaraciones que tenemos aquí en Sofonías 3:12, habla del remanente final. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Otra visión que me viene a la mente es la visión en Ezequiel capítulo 37, donde hay un valle de huesos secos. Ezequiel está teniendo esta visión y el Señor entra en él y le dice, ¿estos huesos pueden vivir? Él dice, oh Señor Dios, tú lo sabes. Y él dice, profetiza sobre ellos, oh huesos secos. Y así básicamente la carne los cubre y la piel los cubre y no hay aliento en ellos. Y luego dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, y así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y creo que el Espíritu de Dios, al ser derramado en esa última generación, verás a este valle de huesos secos cobrar vida y respirar. Sí, me gustaría hablar sobre, solo para desviarlo, porque alguien podría estar escuchando como yo. Creo que alguien podría estar escuchando y decir, bueno, podría aceptar todo lo que se ha dicho, que la victoria sobre el pecado es posible, que la última generación obtendrá la victoria, pero la pregunta que muchos podrían hacerse es, ¿cómo es posible? Oigo que dices que es posible, pero ¿cómo se llega a esta condición donde finalmente se obtiene la victoria sobre el pecado y el Evangelio cumple su propósito en la vida? Y entonces tal vez si podríamos plantearlo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo llegamos a esta condición donde obtenemos la victoria, donde somos victoriosos ante la crisis que nos azote? Específicamente entre los adventistas del séptimo día, tenemos un límite y nuestro límite está en la ley dominical nacional. Debemos estar listos para la aprobación de una ley dominical donde quiera que estemos en el mundo. Ese es nuestro límite y debemos estar en una condición donde hemos obtenido la victoria sobre el pecado. Pero alguien se pregunta, ¿cómo es esto posible? Bueno, tal vez podríamos hablar de ello. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Como ya lo hemos dicho, la palabra de Dios nos dice que es posible. Y desde la base diría que si creemos en la palabra de Dios, que es lo que debemos hacer, entonces la fe que tenemos en la palabra de Dios completará la obra, hará el trabajo, porque Dios es fiel y verdadero y hará el trabajo. Y Dios dice, la Biblia dice que es Dios quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Bueno, claro que es la voluntad de Dios que no pequemos y la promesa es que Dios obrará en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Así es como respondería a eso desde la Biblia. Pero Elena de White tiene una forma hermosa y muy agradable de explicar el proceso para llegar a una posición perfecta con el Señor. Y ella dice en el Deseado de todas las gentes, capítulo 73, no se turbe vuestro corazón. Es fascinante, me encanta este capítulo. Ella escribe aquí, me saltaré algunos textos porque está tratando de llegar al punto. Dice, en mi nombre ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. En el nombre de Cristo han de permanecer siguiéndole delante de Dios, por el valor de sacrificio hecho por ellos. Son estimables a los ojos del Señor. Y luego dice, a causa de la imputada justicia de Cristo, son tenidos por preciosos. Y continúa un poco más adelante, el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él la ha atribuido. Ahora, si vivimos en pecado y elegimos vivir en pecado, claramente no nos estamos dando el valor que Él nos ha dado, ¿verdad? Porque esto es autoabuso. El pecado es autoabuso. Así que continúa. Ella dice, pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras.
La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y ahora va al grano, dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Y luego lo remata con esto y me encanta. Ella dice, cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Y lo que realmente me encanta de eso es que ella nos da todo lo que nos ayuda a ver los pasos que debemos dar. Y realmente de lo que se trata, dice, es de nuestra relación con Dios. Si queremos tener una relación con Dios, Él nos lleva a esa relación y mejora nuestro carácter a medida que avanzamos, porque a medida que nos acercamos a Dios, no podemos hacer nada más que volvernos más como Él. Y eso me encanta. Romanos 10:17 también da una respuesta. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que en la práctica creo que todos deberían preguntarse, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿En qué estás fijando tu atención? Puedo decir esto prácticamente solo en mi propia experiencia. Ha habido momentos en mi vida en los que podría haber hecho cosas o haber visto programas de televisión o puse mis ojos en las cosas del mundo, y cuando haces eso no tienes poder para resistir al pecado, no tienes poder para vencer. Pero cuando comienzas a pasar tiempo con Dios y pones tus ojos en su palabra y lo contemplas, tu corazón se transforma y cambia. Y alabo a Dios porque lo que ella dice ahí he descubierto que es verdad, donde tus impulsos cambian. Y así Cristo puede tomar posesión de tu corazón hasta donde lo que antes era algo difícil para ti hacer. Y algo que quizás era realmente imposible de hacer ahora se vuelve posible porque Cristo viene y da el poder que sin Él nos faltaría. Así que para quienes luchan con el pecado, les pregunto, ¿están poniendo sus ojos en Cristo? ¿Tienen devociones diarias con Él? Y creo que en un momento decisivo que experimenté en mi caminar personal con el Señor, una de las cosas que cambió fue que comencé a intentar escuchar sermones, quizás todos los días de la semana, a asistir a reuniones de oración y hacer todas esas cosas que antes no había hecho. Y cuando eso empezó a suceder, se produjeron grandes cambios. Y creo que a eso nos señala la Biblia, a poner los ojos en Jesús, abriendo la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola y prestándole atención. Estaba escuchándoles a ambos hablar y no pude evitar sonreír, y la razón es porque el Evangelio son buenas noticias y alabamos a Dios porque tenemos la promesa de una vida inmortal y tenemos esta buena noticia que dice, sí, puedo limpiarte del pecado si me dejas entrar en tu corazón. Puedo limpiarte y ya no tendrás que cometer esos pecados que te atan y que te agobian. Y creo que en un aspecto práctico, como dice Pablo, muero cada día. Y creo que comenzamos el día con Él. Así que creo que si empiezas el día con Él y te entregas a Él, tenemos que hacer eso todos los días y no dejar de hacerlo. Lo primero que hacemos antes de poner nuestros pies en la tierra es empezar nuestro día con Dios. Y si lo hacemos con constancia, Él vendrá y obrará en nosotros. Y si nuestra fe proviene de leer la palabra del Señor, ¿qué dirías, hermano Devaney? ¿Qué responderías? Saben, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo. Esa cita es una de mis favoritas, hermano. La cita que acabas de leer en el deseado de todas las gentes.
Al apreciar el carácter de Dios y a través de la comunión con Cristo, el pecado se volverá odioso. Así que simplemente se trata de formar esta relación con Dios. Eso nos lleva a la victoria. Simplemente se trata de fortalecer la relación. Cuanto más fuerte se vuelve el vínculo, más odioso se vuelve el pecado para nosotros. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay un ingrediente que el Señor realmente tiene. Creo que debido a mi conversión, más aún a estas acrobacias que hice específicamente cuando me encontré con el Evangelio, específicamente las escenas finales de la vida de Jesús. Entonces vi una vida imprudente, tonta, una vida simplemente tonta, y finalmente Dios me convenció de que abriera mi corazón y le diera una oportunidad, y la convicción fue leer la Biblia, y mientras leía la Biblia obviamente se estaban produciendo cambios. El Señor estaba trabajando, pero había leído desde Génesis hasta el final y llegué a Mateo, y recuerdo que había leído Mateo capítulo 26, Mateo 27, y recuerdo que por primera vez leí sobre los sufrimientos de Cristo, y fue en ese momento, hace muchos años, que decidí, después de mirar eso y ver un amor tan asombroso, que hay alguien muriendo por mí mientras yo todavía estaba en rebelión contra Él. Y entonces mi mente se propuso servir a Dios, y así, a partir de eso, el Señor creo que casi me ha solidificado, que lo que va a mantener mi unión con Él e incluso fortalecer mi unión con Él es que constantemente contemplo la demostración de su amor como se reveló a través de su Hijo en el Calvario. Y creo que cuanto más miramos lo que el pecado le hizo a Jesús, más nos arrepentimos del pecado. Cuanto más nos arrepentimos ante Dios y odiamos el pecado, porque vemos lo que le ha hecho a Cristo. Sé que en Zacarías 12, versículo 10 se menciona que Dios derramará sobre su pueblo el espíritu de gracia y súplica. Y la Biblia dice que mirarán a mí, a quien traspasaron, y se amargarán, se lamentarán por él. Así que aquí pueden ver que hay tristeza, hay una penitencia. Pero ¿qué produce el dolor por el pecado? ¿Qué produce este odio al pecado? Es cuando vemos lo que el pecado hizo o cuánto costó, cuando vemos lo que el pecado le hizo a Cristo. Así que creo firmemente que cuanto más miramos al Calvario, más vemos lo que el pecado le hizo a Jesús. Creo que el amor despierta en el corazón hacia Dios, pero al mismo tiempo creo que el odio hacia el pecado es creado en el corazón. Así que sí, también lo veo central en la cruz, que nos lleva a un lugar donde obtenemos la victoria sobre el pecado. Creo que uno de ellos, en el contexto del Omega, donde Elena de White habló sobre aquellos que enseñan a Cristo en el pecador, en otras palabras, que uno podía aferrarse a Cristo mientras seguía pecando, en comparación con aquellos que creen que Cristo solo está en los corazones que lo aman y practican la justicia. Creo que una de las críticas que hacen algunos de nuestros oponentes es que al enseñar esto, se enseña una teología del miedo, especialmente en el contexto del juicio investigador y su cierre, viviendo ante un Dios santo sin mediador. Cuando hablan de eso, lo ven como una teología del miedo. Pero algo que encuentro en el conflicto de los siglos es una comparación con el tiempo de Jacob y su tiempo de angustia. Es interesante, hay una cita aquí que compartiré brevemente hablando del pueblo de Dios y haciendo la comparación con Jacob. Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación, aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes. No dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni lo hubiese salvado de la vida misericordiosamente. Así que lo que vemos aquí es que aunque haya ansiedad y angustia, Dios ha prometido estar con nosotros en esa prueba. Él no prometió que nunca nos enfrentaríamos con pruebas, que nunca enfrentaríamos desafíos, que nunca enfrentaríamos pruebas, pero sí prometió estar con nosotros para sostenernos en esas pruebas y también que es capaz de evitar que caigamos. Así que creo que lo que vemos muchas veces
hay individuos queriendo evitar esa prueba por completo y crear una teología que les permite continuar en pecado de alguna manera para no tener que enfrentar esa ansiedad y angustia y al final del día sin darse cuenta de que Cristo ha prometido estar allí con nosotros en esas pruebas. Así que citando a un defensor de algunos de estos errores que se están infiltrando, una de las cosas que afirmó es, en realidad, hablar específicamente sobre el juicio investigador, y él niega esta idea de una generación del tiempo del fin y lo que él llama perfeccionismo, pero era declarado: ¿por qué seguimos metidos en este callejón sin salida? Seguir insistiendo en el constructo profético de 1844 y el juicio investigador no va a responder la pregunta de relevancia para que el adventismo siga adelante. Significa desastre misiológico, cinismo eclesiástico y mayor erosión de nuestra credibilidad ante el mundo protestante en general. El engaño final, y el espíritu de profecía lo menciona, anula el testimonio de Dios, pero también niegan el santuario y la capacidad de Cristo para proteger a su pueblo del pecado, destruyéndolo por completo. Es realmente una negación del Evangelio. Sí, porque estás negando la buena noticia de que Cristo puede guardarte del pecado. Y entonces pregunto, entonces el juicio investigador es una doctrina adventista, ¿verdad? No creo que haya otra iglesia que enseñe el juicio investigador. Elena de White escribe que si se elimina el juicio investigador y si se elimina el año 1844 después de Cristo y Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo y el sábado, se está destruyendo básicamente los fundamentos de nuestra iglesia, ¿verdad? Es que no hay nada, ninguna verdad que extraer si se van. Es como una baraja de cartas donde una se cae. Entonces, ¿por qué les importa eso a otras denominaciones? Porque los adventistas son como vistos como una secta del cristianismo. Algunos ni siquiera ven a los adventistas como cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les importa esto a los no cristianos? No es una pregunta retórica porque de hecho no lo entiendo. ¿Cómo puedo, quiero decir, lo entiendo en ciertos términos, por supuesto, pero cómo podemos mostrarle a otras denominaciones o a otros cristianos que se fijan en los adventistas y en nuestras extrañas creencias y, y para demostrar que esto es realmente relevante para todos? Bueno, he tenido conversaciones con un compañero de trabajo que era bautista. Le pregunté, hablé con él sobre, ¿podemos tener victoria sobre el pecado antes de que Cristo venga? Y él dijo, creo que vivimos bajo la gracia y cosas así. Y yo le dije, no, no, antes de que Cristo venga, podemos ser completamente libres de pecado. Y no pudo responder. Y básicamente lo negó al final. Dijo, no sé si eso es posible. Y él dijo, yo le dije, bueno, ¿y Job fue considerado justo? Y él dijo, sí, pero ese era Job. Yo le dije, sí, ¿cuál es la diferencia? Todos somos humanos, todos somos una gran familia humana. Job no poseía poderes espirituales que nosotros no podemos tener. Enoc tampoco. No es que él fuera especial o diferente del resto de nosotros, simplemente vivió hace mucho tiempo. Eso es todo. Y no pudo responderme. Así que creo que la diferencia radica en que con el juicio investigador creemos que Cristo puede perfeccionarnos antes de que Él venga. Y piensa en el arca de Noé. La puerta estuvo cerrada 7 días antes de que llegara el diluvio y quedaron encerrados adentro. ¿Por qué esperar 7 días? ¿Por qué no cerrar la puerta? O la puerta está cerrada, que caigan las aguas del diluvio. Porque fue un testimonio y creo que la generación final es un testimonio para el resto de los mundos que observan y para los ángeles de que Dios puede hacer lo que dijo que haría, que un pueblo puede vivir en esta tierra, al que proclama justo, al que sella y dice que es un pueblo especial. Están sellados y no pecan. Me pregunto si Devaney, ¿te gustaría decirnos qué opinas sobre el juicio investigador y por qué es una buena noticia para el pueblo de Dios? Digo eso porque mucha gente piensa que esta palabra juicio
da miedo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro hermano, porque cuando lees Levítico capítulo 16, el día de la expiación, ves una promesa en Levítico 16 que Dios tendría un pueblo liberado del pecado. Para mí, son buenas noticias. Liberarse de la esclavitud del pecado. El tipo me lo muestra. Por lo tanto, puedo concluir en el antitipo que Dios tendrá a este pueblo. Esto es exclusivo del adventismo. Elena de White dice que es el fundamento y el pilar central de este movimiento. Todas nuestras doctrinas provienen de esta única verdad. Así que si Satanás quiere provocar el colapso de este movimiento, su principal ataque será el juicio investigador. Para mí son buenas noticias porque Cristo nos promete, basándose en el tipo, que su pueblo será liberado del pecado. Ahora, ¿será todo? No creo que sea todo. No todos están dispuestos a obedecer ni a cooperar con Dios en esta obra de victoria. Entonces, lo veo como una buena noticia porque Dios nos liberará del pecado. Aquellos que estén dispuestos a cumplir con las condiciones, cooperar con Dios en esta obra de salvación. También quiero decir esto, justo antes de la ley dominical, creo que habrá una obra especial entre el pueblo de Dios. ¿Será toda la iglesia? La inspiración dice que no será toda la iglesia, pero en el libro Primeros Escritos, páginas 269 y 270, justo antes de la ley dominical, Elena de White habla sobre el capítulo llamado El Zarandeo y describe a un grupo de personas dentro del remanente. En realidad describe a toda la iglesia, pero primero comienza describiendo a una clase de personas que buscan la victoria sobre el pecado. Dice, vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Así que aquí pinta la imagen de un grupo de personas que suplican y agonizan. ¿Y por qué suplican y agonizan? Dice que hay una lucha interna. Hay una batalla que se libra en sus corazones y suplican a Dios. Y dice que vio en el siguiente párrafo, que vio los ángeles malos, los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles a la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en esta tierra e inducirlos a murmurar y a quejarse. Pero continúa diciendo, vi que algunos no participaron en esta súplica y agonía. Así que vio a un grupo suplicando y agonizando, pero luego dice en la página 271 que vio a un grupo que no suplicaba ni agonizaba. Dice que eran descuidados e indiferentes y la oscuridad los cubrió como una nube espesa. Ella dice, entonces los perdí de vista y los ángeles acudieron en ayuda de los que suplicaban y agonizaban. Poco después dice en las páginas 271 y 272, los vi como una compañía de ejército moviéndose con orden preciso, y dice que avanzaron y dieron el fuerte pregón. Luego dice, porque obtuvieron la victoria. Así que en los primeros escritos vemos dos grupos de personas, uno suplicando y anhelando la victoria, otro grupo descuidado e indiferente. El primero, según la inspiración, finalmente obtiene la victoria, y entre quienes lo obtienen, porque suplicaron y anhelaron la victoria, salen y dan el mensaje final a un mundo moribundo. Así que creo que hay una obra que debemos realizar. Esta obra consiste en suplicar y anhelar la victoria. Si no me encargo de buscar la victoria, no la obtendré. Así que está bastante claro en la inspiración de que debe haber una obra de purificación entre el pueblo de Dios. Aquellos que no purifican sus almas pidiendo victoria, eventualmente se perderán, recibirán la marca de la bestia y serán sacudidos de este movimiento. Así que sí, Dios debe ayudarnos a ver la importancia de esta verdad, porque si fallamos en esto, amigos, fallamos en todo. Entonces habremos desperdiciado nuestro tiempo como adventistas del séptimo día. Dios quiere que obtengamos la victoria. Esto es posible y por su gracia debemos obtener la victoria. Saben, algunas personas me han preguntado, ¿dónde vemos en la Biblia la idea reflejada de vivir en un tiempo sin un mediador? No en el sentido de que Cristo esté allí para sostenernos, porque por supuesto sabemos que Él aún proveerá un poder sustentador para vencer el pecado. Tenemos que confiar en eso para vencer el pecado.
Pero en cuanto al perdón de los pecados y la sangre suplicante, lo que encontramos en Apocalipsis 22:11 es que llegará el día en que las Escrituras dicen: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía. Así que si una persona permanece inmunda en este punto, ya no hay purificación. Y en Apocalipsis 15:8 vemos que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que mientras se derraman las 7 últimas plagas, lo que llamamos la gran tribulación, nadie puede entrar en el templo. Y me encanta cómo nuestros amigos de la Liga de Defensa Adventista han conectado esto con Isaías 59. Isaías 59 habla de cuando en el versículo 16: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Así que llegará un momento en que nadie podrá entrar al templo. Aún contamos con el poder sustentador de Cristo, pero ya no hay intercesión por el pecado en este punto. En otras palabras, no hay pecado continuo entre los justos. Deben seguir andando en obediencia en el poder sustentador de Dios. Pero no se cometerán más pecados que se lleven al templo. Elena de White tiene un capítulo completo en el conflicto de los siglos dedicado a este tiempo. Se llama El tiempo de angustia, capítulo 40, y ella hace referencia a Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y sabemos que Miguel se levanta, ese gran príncipe, y de ahí viene este gran tiempo de angustia. Y es entonces cuando se derraman las 7 últimas plagas. Y entonces surge una pregunta. Como adventistas, si adoptamos la postura de algunos de esos teólogos más recientes y creemos que no hay juicio investigador ni nada por el estilo, ¿por qué esperar? ¿Por qué habría un periodo de tiempo? ¿Por qué habría una espera de parte de Dios? ¿Por qué no regresaría de inmediato? Eso destruye por completo nuestra comprensión del tiempo del fin. Si intentas escapar del juicio investigador, en mi opinión. Sí, también quiero retomar brevemente el tema donde el hermano James lo dejó con el alfa y el omega. Por lo que he oído, la alfa obviamente se introdujo a través del templo viviente, ideas panteístas de que Dios habita en el pecador, lo cual, en otras palabras, puedes seguir viviendo una vida de pecado. Dios mora en ti, no hay victoria sobre el pecado. Alguien podría decir que la omega, del que ya se habló brevemente. Ahora, solo quiero compartir brevemente sobre, no sé si están familiarizados con M.L. Andreas. M.L. Andreasen fue profesor de teología sistemática en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Andreasen, hay una cita que estoy leyendo y la compartiré contigo, hermano, y puedes publicarlo. Andreasen escribió en el servicio del santuario, página 109: así será con la última generación cuando viva en la tierra. A través de ellos se dará la demostración final de Dios de lo que puede hacer con la humanidad. Tomará a los más débiles entre los débiles, a aquellos que cargan con los pecados de sus antepasados, y en ellos mostrará el poder de Dios. Serán sometidos a toda tentación, pero no cederán. Demostrarán que es posible vivir sin pecado. La misma demostración que el mundo ha estado esperando y que Dios ha estado preparando. Quedará claro para todos que el Evangelio realmente puede salvar hasta lo sumo. Dios es reconocido, como verás en sus palabras. Así que de lo que Andreasen creía y enseñaba es bíblico y concuerda con el espíritu de profecía que en la última generación Dios tendrá un pueblo que obtendrá la victoria sobre el pecado. Cuando Andreasen fue destituido, fue reemplazado por un hombre llamado Edward Hepstall. Él fue quien reemplazó a Andreasen. Ahora hay artículos aquí, presentaciones en PowerPoint que hablan sobre esta idea de Hepstall.
al menos lo que él creía. El hombre que asumió la teología sistemática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es decir, quien dirigió la teología de la Iglesia, y no creía ni se pronunció abiertamente contra Andreasen, afirmando que la victoria sobre el pecado no es posible, que es una imposibilidad. Eso no concuerda con la Biblia ni con el espíritu de profecía. Ahora, podrían preguntarse, ¿cómo se relaciona esto con la omega? Recuerden que al principio afirmé que la apostasía alfa que vemos era esta negación de la victoria sobre el pecado, que Dios habita en el pecador. En otras palabras, no hay necesidad de victoria sobre el pecado, no hay necesidad de purificación de corazones. Dios vivirá en el pecador. Esta idea de que no hay victoria sobre el pecado surgió a través de los médicos misioneros bajo el doctor Kellogg, bajo la omega, la misma herejía. La misma herejía surgirá bajo la rama teológica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquí es donde nuestros ministros van y se capacitan para convertirse en pastores. Y muchos de los ministros que asisten a muchas de nuestras escuelas en todo el mundo salen con la misma idea de que la victoria sobre el pecado no es posible. Y recuerdo que me senté con un ministro hace muchos años. De hecho, yo había dado una presentación en la iglesia hablando sobre la victoria sobre el pecado. Por la tarde dio una presentación diciendo que la victoria no es posible. Recuerdo que hablé con él después y le pregunté si podíamos hablar sobre este asunto. Fui a su casa y estuvimos hablando. No tenía ni idea de que el libro que me dio en aquel entonces era de Edward Heppenstall, pero el libro que me dio para demostrar sus ideas era de Edward Heppenstall. Este es el hombre o la teología que muchos de nuestros ministros, al estudiar en las universidades, reciben de Edward Heppenstall, quien cree que la victoria sobre el pecado no es posible. Entonces, la Omega está trabajando actualmente dentro de los seminarios de todo el mundo. Nuestros ministros tienen la semilla plantada en la mente y luego vienen a la iglesia a difundir esta enseñanza de que la victoria no es posible. Y es por eso que esta idea de que la victoria no es posible está casi impregnada en casi toda la denominación. Esa mayoría cree que Dios nos salvará en el pecado, no del pecado. La alfa llegó a través de la rama de los médicos misioneros. La victoria no es posible. La omega, la misma falsa herejía, llega a través de la rama teológica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo que la hace aún más mortal, porque son los ministros y los teólogos quienes enseñan esto. Me alegra que hayas mencionado a Andreasen porque sé que mucha gente hoy en día, realmente creo, ha escuchado una mala crítica de Andreasen y cuestiona específicamente cómo habló sobre la vindicación del carácter de Dios en la última generación. Pero si nos fijamos en la palabra de Dios, Ezequiel 36:23 dice: «Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas». Y habla en el versículo 24: «Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país». Pero habla de vindicar el nombre de Dios a través de vosotros. Y algo que encuentro en común con Andreasen en el espíritu de profecía es que todo el cielo espera oírnos vindicar la ley de Dios, declarándola santa, justa y buena. ¿Dónde están los que harán esta obra? Dios llama a su pueblo a comprender mejor sus planes y su carácter. Su ley es la transcripción de su carácter. El honor de la ley de Dios debe ser vindicados ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído. La persecución más amarga vendrá. Pero cuando Sión se levante y se vista con su hermoso manto, resplandecerá con la hermosura de su santidad. Ahora, sabemos que Cristo ya reveló el reino de Satanás, de la oscuridad en que reinaba en la cruz. Ante el cielo, Cristo hizo una demostración para el universo que observaba. Pero creo que lo que Andreasen dice aquí, al final de los tiempos, sobre la vindicación del carácter de Dios y su ley en la generación final, en primer lugar, es obra de Cristo. Una vez más, es la obra de Cristo a través de su pueblo, pero sucederá con toda certeza y vindicará una vez más ante un mundo que observa que la ley de Dios permanece vindicada.
Solo para agregar a lo que dijo nuestro hermano en el libro Patriarcas y Profetas, página 68, Elena de White habla sobre el plan de redención. Ella dice que este plan era mucho más amplio que la salvación del hombre. Su propósito era vindicar el carácter de Dios ante el universo. Así que la redención misma, dicen Patriarcas y Profetas, tiene que ver con la vindicación del carácter de Dios. Alguien podría preguntarse, ¿qué es la redención? Sí, la redención incluye la salvación del hombre, pero ella dice que el hombre debe ser salvo, pero en su punto más alto es vindicar el carácter de Dios. Eso es Patriarcas y Profetas, página 68. La redención consiste en vindicar el carácter de Dios. Pero en la página 15 del libro La Educación, ella explica la redención. ¿En qué consiste? Ella dice que es restaurar el hombre a la imagen de su creador, devolverlo a la perfección con la que fue creado originalmente. Este es el objetivo de la educación. Este es el objeto de la redención. Entonces, ¿cuál es el objeto de la redención? Restaurar al hombre a la imagen de su creador, restaurarlo a la perfección con la que fue creado originalmente. Cuando Dios pueda hacer esto, su carácter será vindicado y esto sucederá con la última generación según Levítico 16. También lo vemos en Apocalipsis 7 y 14. Dios tendrá un pueblo sin mancha ante su trono en esa tierra. Es muy claro que la vindicación del carácter de Dios está vinculada a una generación sin pecado. En cuanto a lo que dice sobre esto en nuestros seminarios teológicos para la Omega, James, ese libro del que has leído algunas citas, se oponen directamente a lo que Elena de White dice, se está introduciendo en nuestros seminarios teológicos. Ese libro, El carácter de Dios en la última generación, es uno de los libros que se están publicando. Hermano Devaney, lo que dices es totalmente correcto. Sí, y Andreasen, yo estaba tan contento de que hayas leído esa cita porque fue la misma cita que encontré sobre Andreasen. Uno de los problemas que muchos de estos maestros tienen es una declaración que él hizo. El asunto de mayor importancia en el universo no es la salvación de los hombres. Por importante que parezca, lo más importante es limpiar el nombre de Dios de las falsas acusaciones hechas por Satanás. Y he visto profesores, especialmente ahora mismo en Filipinas, hay una guerra que se libra por esto en Filipinas, pero fundamentalmente no se trata de un rechazo a Andreasen, se trata de un rechazo a Elena de White. En esencia, no solo rechazan a Andreasen, rechazan a Elena de White, quien, como dijiste, afirman explícitamente que el plan de redención tenía un propósito aún más amplio y profundo que la salvación de la humanidad. No fue solo para esto que Cristo vino a la tierra. No fue solo para esto que los habitantes de este pequeño mundo consideraran la ley de Dios como debe ser, sino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Ella dice lo mismo que él. Y sin embargo, cuando se le rechaza, en esencia, se rechaza el espíritu de profecía. Y yo iría más allá y diría que es un rechazo a Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que si la ley hubiera podido ser abolida, Cristo había muerto en vano, ¿verdad? Y entonces, si lo pensamos lógicamente, si Dios hubiera creado al hombre en el Edén pecaminosos, simplemente los hizo pecadores y luego los juzga por ser pecadores, bueno, entonces sería un Dios injusto. Sería un Dios injusto, ¿verdad? De la misma manera, si Dios espera que seamos sin pecado y nos da el poder para hacerlo, también es injusto. Exactamente. Y es una ecuación muy simple, pero Dios no creó al hombre pecador, sino que creó al hombre sin pecado, que pecó con libre albedrío, libre elección, ¿verdad? Y aún así tenemos libre albedrío, que es una fuerza muy poderosa. Piensa en lo poderoso que es el libre albedrío, que literalmente tiene el poder de rechazar el mayor poder que Dios tiene, que es su Espíritu Santo. Así de fuerte es nuestro libre albedrío. Pero al mismo tiempo podemos elegir seguirlo. Sí, exactamente. Cuando nos rendimos al llamado. Así que existe un deber necesario de someter nuestra voluntad
al control, poder e influencia del Espíritu de Dios. Bueno, hemos estado hablando aquí por un buen tiempo, así que probablemente necesitamos terminar. Si alguien quiere aprender más sobre esto, pronto publicaremos más videos. También hay un excelente canal de Dennis Priebe. Tiene excelentes sermones en línea. Todo su canal de YouTube habla de este tema. Tiene muchísimas cosas buenas, vale la pena. Y no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse en este canal de YouTube. Y también suscríbete al Ministerio Internacional de Mensajeros de la Verdad Presente. El hermano Devaney publica muchos mensajes frecuentes y excelentes. Muchas gracias por acompañarnos en este video de YouTube y nos vemos la próxima vez.